Buen día para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a realizar es la validación de un formulario en React de una forma muy sencilla. En este caso vamos a utilizar lo que vendría siendo Formic y Joop para validar el formulario de una forma muy sencilla. Entonces, para ello lo que he preparado es lo siguiente. En este caso, este es el formulario que vamos a validar. Entonces, este vendría siendo pues el formulario de registro, este vendría siendo el código. Igualmente este código lo dejaré en GitHub, dejaré el link en la descripción del video o en un comentario para que ustedes pues puedan revisarlo y vean que les funciona igual pues a como está acá. Entonces, en este caso, como comenté, vamos a estar utilizando lo que vendría siendo Formic, que es una forma muy sencilla para validar formularios con React. Y también utilizaremos Joop para crear los esquemas para que podamos hacer las validaciones de una forma muy sencilla. Entonces, bueno, para ello, bueno, comenzamos acá instalando pues el paquete, ¿no? Acá dice que le damos acá en Get Start. Esto también lo dejaré en la descripción del video para que ustedes lo puedan revisar. Y le damos acá en copiar e instalamos lo que vendría siendo Formic. Igualmente, como vamos a estar utilizando Joop, entonces este link también se los dejaré en la descripción para que pues puedan dirigirse y copiar la instalación. En este caso ya instalo Formic y vamos a instalar Joop. Bueno, acá ahora lo que vamos a empezar a realizar es pues el crear las validaciones para los formularios. En este caso vamos a iniciar por lo más básico, que es qué campos son los que tenemos. Entonces, en este caso voy a crear acá un initial values para decirle qué campos son los que voy a utilizar. En este caso, como pues es un formulario de registro, entonces va a ir el email, lo vamos a dejar vacío. Vamos a agregar acá password, también lo vamos a dejar vacío. Y otro que se va a llamar password confirmation, que va a estar vacío también. Esos serían como los valores iniciales o los campos. Con Joop es normalmente hacerlo así con Formic para tener en cuenta el tipado que vamos a implementar ahora. Ahora vamos a hacer el tipado también. Es for type, vamos a ponerle type initial values. Entonces vamos a decirle que email va a ser un string, que password también va a ser un string y que password confirmation también va a ser un string. De esta manera simplemente se los voy a asignar de esta manera. Password, está mal el nombre, por eso me falla, vale. Ahora vamos a comenzar con lo que vendría siendo la implementación de Formic. Entonces vamos a hacer acá un const y vamos a llamar el hook de Formic. Entonces vamos a hacerle use Formic para llamar a este hook y él acá nos empieza a arrojar errores. Si están utilizando TypeScript, les va a marcar estos errores. Si no, pues no les saldrá, pero igualmente no les va a funcionar nada. Entonces, él nos pide unos valores iniciales, que en este caso nos pide el initial values, que pues, son los valores iniciales con los que este formulario va a empezar a validar. Entonces, los campos que vamos a tener en el formulario ya los tenemos acá definidos, pero aparte de esto, él nos pide un submit, que es como después de que él haga la validación, cuando usted presione en el formulario, en el botón, que va a ejecutar esto si ya se ha validado el formulario correctamente. Entonces él por eso nos pide un onSubmit, el cual pues vamos a crearlo acá arriba. Vamos a decirle que el onSubmit es una función y él va a recibir acá los valores y el resultado, lo que él nos va a devolver, va a ser de este tipo. Así que acá, por ejemplo, cuando hagamos la petición, nuestro fetch a nuestra API, por ejemplo, acá a la API de, por ejemplo, register, lo que tengamos que hacer acá, pues enviamos los datos values. O sea, que le estaríamos enviando, por ejemplo, el email, la contraseña. Esto lo estaríamos enviando acá. Entonces acá sería, por ejemplo, si queremos enviar la contraseña, sería password values.password. Bueno, ahorita ya lo vamos a revisar más detalladamente, pero sería como algo así. Entonces, en este orden de ideas, ya acá no nos está arrojando ningún error. Y pues vamos a revisar acá nuestro formulario y
le damos F12 para abrir acá, pero pues no está validando nada, simplemente lo voy acá en crear y dice que el campo es requerido, pero porque acá en el HTML le estoy diciendo que sea required. Le quito esto y pues sigue como estaba y no hace nada más, simplemente valida el otro. Ahora, vamos a implementar pues Formic en este campo para que nos muestre el error. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, en este caso, él tiene uno que se llama un onChain, aunque vamos a hacerle acá el handlet chain, que es como decir el onChain que nosotros tenemos actualmente, se lo vamos a añadir al input, en este caso el de email. Entonces voy a agregar acá debajo, voy a agregar acá el onChain y le voy a pasar el handlet chain. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el nombre que tenemos acá, el que le añadimos al input, debe ser igual a el que tenemos acá. Si este se llama email2, pues este debería llamarse email2, el nombre, ¿no? Debe ser igual para que pues él haga la validación, ¿no? Ahora, acá simplemente le estamos diciendo que lo tenga en cuenta cuando haga un cambio. Pero entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a hacer acá un console.log de los errores que este formulario nos va a estar mostrando. ¿De dónde obtenemos los errores? Pues el hook de useFormic, él nos devuelve los errores de esta manera. Simplemente él devuelve los errores y vamos a hacer un console.log de qué errores tenemos. En este caso está vacío, pero si yo, por ejemplo, empiezo a escribir acá, debería añadir los errores. ¿Por qué no los está añadiendo? Porque no hemos añadido el esquema. No le estamos diciendo valídelo de la siguiente manera. Tenga en cuenta que sea un correo o que tenga mínimo de carácter. No le estamos añadiendo nada. Entonces para esto vamos a utilizar el siguiente paquete que dijimos que íbamos a instalar, que era Joop. Ahora, para utilizar Joop vamos a importarlo de esta manera. As y from, y acá le pasamos Joop de esta manera. Acá simplemente estamos importando Joop y vamos a crear el esquema que se va a encargar de la validación. Entonces, vamos a agregarle acá validation esquema y este le vamos a decir que va a ser de la siguiente manera, va a ser Joop y acá le vamos a decir que object y acá le vamos a empezar a pasar nuestros campos. En este caso, el email, vamos a decir a Joop que esto va a ser pues un string y que también necesitamos que sea de tipo email, o sea que valide él internamente que esto sí es un correo. Entonces vamos a añadirle acá que en caso de que no sea, muestre el error de correo no válido y también vamos a decirle que sea required, pero vamos a añadir campo requerido de la siguiente manera. Ahora vamos a variar la contraseña, vamos a añadir solo el del correo por ahora y ahorita añadimos la contraseña para que vean cómo se hace. Ahora vamos a añadir acá otro que dice validación esquema y este es igual a este. Entonces al añadirle esto al useFormic, él ya lo tiene en cuenta para hacer la validación. Ahora vamos a darle acá y vamos a lo que escribíamos nosotros. Él va a decir acá que correo no válido. Si revisamos acá ese correo no válido, pero si yo agrego por ejemplo arroba gmail.com, ya ese error no sale. Ahora, pues, ¿qué debemos de realizar? Pues es este mensaje que estamos mostrando acá en consola, pues deberíamos mostrarlo acá abajito para que el usuario lo vea y pues sepa que está mal, ¿no? Ahora, ¿cómo mostramos el error? La verdad es bien sencillo, simplemente. En este caso voy a añadir esta etiqueta, le voy a añadir class name de red de 500 puede ser. Y le vamos a decir que de los errores me muestre el del correo. De esta manera. Ahora, cuando yo borre acá, él me va a decir correo no válido. Aquí abajito me muestra este correo no es válido. Bueno, lógicamente acá deberíamos de añadir pues otra validación como extra para no evitar este salto de línea que estamos haciendo acá cuando se muestra el error y cuando no. Por ejemplo, acá el gmail. Aquí hay como un saltico de línea.
Pero bueno, igualmente esto ya lo podemos realizar después. Lo importante es que ya está mostrando el error de validación. Ahora, vamos a validar lo que vendría siendo pues la contraseña. Ahora, para añadir la validación de la contraseña es algo similar. Vamos a decirle que acá password, vamos a decirle a you que la contraseña también debe de ser un string, pero en este caso le vamos a decir que tenga un mínimo de caracteres, o sea que la contraseña no puede tener, digamos que mínimo 5 letras. Entonces acá le ponemos mínimo 5 caracteres de la siguiente manera. Ahora también vamos a añadirle un máximo, o sea que máximo tenga por ejemplo 20 caracteres. Máximo 20 caracteres de esta manera. Y también vamos a decirle que sea required. Entonces acá le vamos a añadir campo requerido. Y ahora sí vamos a revisar acá. No nos va a funcionar tampoco acá. ¿Por qué? Porque no lo estamos añadiendo. Debemos añadirle, no debemos olvidar añadir al campo que queremos validar, añadirle el handle chain, que vendría siendo este. Quitamos este required que tenemos, añadimos el handle chain y vamos a decirle que pues nos muestre el error. En este caso la contraseña la voy a borrar y ahora me está mostrando mínimo 5 caracteres, o sea que ya está teniendo en cuenta la validación. Si lo borro, me dice que el campo es requerido, o sea que el campo de la contraseña es requerido. Ahora pues vamos a copiar esto mismo de acá y vamos a añadirlo acá debajo, pero en vez de mostrar el error del email, pues vamos a mostrar el error de la contraseña, el campo requerido. Ahora si agrego por ejemplo 1, 2, dice mínimo 5 caracteres. Y si me llego a pasar, que son de los 20, dice máximo 20 caracteres. Entonces ahí ya él está añadiendo esta validación. Ahora vamos a hacer pues la última validación que se puede decir, que es la de confirmar contraseña. Ahora, para hacer la validación de la contraseña tenemos que tener en cuenta que la contraseña anterior, o sea esta, pues debe ser igual a la de confirmación de contraseña. Entonces pues vamos a añadir esta validación. En este caso vamos a hacer acá un password de esta manera. Igualmente vamos a utilizar Jup. Vamos a decirle que sea un string. También puede ser. Y pues vamos a añadir la validación extra, que es la que nos va a decir si la contraseña es igual o no es igual. Entonces acá debemos de añadirle one of. Con esto le vamos a pasar un array y le decimos que use como referencia pues el campo de password, o sea este. Le estamos diciendo que tenga referencia a esta, se lo pasamos acá para que él como que haga el match y valide que sí, sea correcto, ¿no? Aquí le vamos a pasar un define y tercero pues le pasamos el mensaje. Entonces acá le agregamos que las contraseñas no coinciden de esta manera y acá le añadimos que se recuerde campo RP. Igualmente esto se puede simplificar mucho, pero pues lo importante es que se entienda lo que se quiere realizar. Ahora vamos acá. Igualmente si yo escribo no está validando. ¿Por qué? Porque debo de añadirle el handle chain a este. Al de este. De confirmar contraseña. Que le agrego el onChain. Y acá le agrego el handle chain. Y recuerden que funciona, pero porque el nombre debe ser igual. En este caso, el no debería funcionar porque el nombre no es igual. Si lo vemos acá como tal, no debería llamarse, en vez de password confirmation como está acá, que está confirm password, debería llamarse igual a como lo tenemos acá. Entonces debería llamarse password confirmation. Este no funcionaría, sino que debería ser este. Ahora, acá en este tipo debería ser pues, password. Listo. Ahora, cuando estoy escribiendo ya él tiene en cuenta que las contraseñas no coinciden. Ahora, ¿qué debemos de realizar? Pues debemos de mostrar también el error. Entonces voy a copiar esto, lo voy a añadir acá debajito y acá dice máximo 20 caracteres
pero porque estoy mostrando el error de password. No olvidemos que debemos demostrar el error de password confirmation, que vendría siendo este. Entonces está diciendo password requerido, pero ahí dice las contraseñas no coinciden. Vamos a agregar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá abajo también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya las contraseñas como se coinciden, pues no está mostrando error. Y gmail.com. Ahora, si no muestra ningún error, es porque el formulario está validando correctamente. Ahora, cuando leemos acá en on submit, pues debería de realizar algo. En este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este formulario lo tengo con la etiqueta form, porque pues debemos de utilizarlo de esta manera. Voy a agregar acá el on submit, y cuando el usuario dé clic, entonces debería importar acá el handle submit. Este se lo debo pasar acá al form. De esta manera, cuando uno presione acá el botón que es de tipo submit, pues debería mostrar un console.log de los valores. Entonces, de console.log, 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 formulario validado, por ejemplo. Validado, y vamos a mostrar los valores. Ahora, una cosa a tener en cuenta es que si el formulario se valida correctamente, él lo deja avanzar. De lo, de lo contrario, él no lo deja ni siquiera entrar a mostrar ese mensaje de error. Voy a eliminar el checkbox que había por acá. Por ahora, este no lo voy a validar. Pero cuando lo voy a crear, él valida que pues los campos se hayan validado con el esquema que nosotros creamos. En este caso, lo voy a llenar y como ven, si la contraseña y todo coincide, le voy acá a crear, dice formulario validado, y acá nosotros ya él estaría ingresando a este apartado teniendo en cuenta las reglas que nosotros añadimos acá arriba, y acá ya nosotros pues haríamos nuestro fetch y nuestra lógica pues validando en el backend de que el usuario no exista y estas cosas. Pero como tal, esta sería la validación que debemos de realizar con Formic pues para tener un formulario de esta manera. Entonces pues eso sería todo por este video. Espero la verdad les haya sido de utilidad y pues nos vemos hasta la próxima.